Bien, continuando con los bacilos gram positivos, vamos a ver ahora Corynebacterium diphtheriae. Bien, Corynebacterium diphtheriae produce la difteria, que es una patología que se conoce desde hace muchísimo tiempo, ¿sí? Inclusive desde los tiempos remotos de la antigua Grecia, ¿sí? Un poco más aquí en el tiempo, en 1826, se logran describir clínicamente cómo es la difteria. En 1883, otro investigador llamado Klebs reconoce cuál es el agente causal. Hasta ese momento no se sabía quién lo producía. Él encuentra el agente causal y lo nombra, dándole el nombre de Corynebacterium diphtheriae. Y en 1884 Loeffler logra aislar el agente. Lo puede recuperar en medios de cultivos artificiales. La corinebacteria es un bacilo gram positivo, también no esporulado, pleomórfico, tiene varias formas, es inmóvil y tiene una forma de bastón. Si bien es un bacilo gram positivo, puede tener uno de los extremos un poquito más engrosado. Sí va a formar las características letras chinescas o lo que se llama la agrupación difterimorfe. Es aerobio o aerobio facultativo, ¿sí? No posee cápsulas y no posee esporas. ¿Sí? Acá vemos la característica de forma de bastón. Fíjense que tiene un extremo un poco más aguzado y que forma bacilos que no terminan de separarse cuando se dividen y forman estas características letras. Bien, ¿dónde vamos a encontrar la difteria? La difteria fundamentalmente, Corynebacterium diphtheriae, mejor dicho, coloniza el tracto respiratorio superior. ¿Sí? Todos podemos llegar a tener colonizado el tracto respiratorio superior y no desarrollar la patología. A su vez también hay otras corinebacterias que colonizan la piel, forman parte de esa profítica de la piel. ¿Sí? Bien, el principal factor de virulencia de este Corynebacterium diphtheriae que va a producirnos la patología diftérica es una toxina, ¿sí? Es una exotoxina que es eliminada en los cultivos viejos o en los desarrollos viejos bacterianos, ¿sí? Es un polipéptido que consta de dos subunidades, una subunidad A, que es el segmento activo de la toxina, el que va a producir el mecanismo tóxico, y un segmento B, que es el que le permite adherirse a la célula blanco a través de receptores. Ahora bien, no todas las bacterias Corynebacterium diphtheriae producen esta toxina. Solo lo van a producir un grupo de bacterias que tengan en su interior un gen que codifica para la toxina que se llama el gen TOX positivo. Este gen TOX positivo no forma parte constitutiva del genoma bacteriano, sino que lo adquiere la bacteria a partir de la infección por un fagolisosoma, un bacteriófago, perdón, lo adquiere a partir de un bacteriófago beta-lisogénico. Es decir, un bacteriófago beta-lisogénico es un virus que actúa sobre las bacterias. El bacteriófago este posee el gen TOX en su constitución genómica y se lo transfiere a la bacteria cuando la infecta. Ahora bien, un Corynebacterium diphtheriae que posea el gen TOX, cuando se replique, va a darle una copia de este gen a las bacterias hijas. Y a partir de allí, estas bacterias van a ser capaces de producir la toxina. La toxina esta va a ser influida su producción cuando las condiciones medioambientales le sean desfavorables. Si yo me tengo colonizada mi nasofaringe con un Corynebacterium diphtheriae que posee la capacidad de producir la toxina, es decir, que posee el gen TOX, cuando haya competencia del medio ambiente por algunos nutrientes, recién ahí se va a producir la toxina. La toxina a la bacteria le sirve como un sideróforo, es decir, permite capturar hierro. ¿Cuándo va a necesitar ese sideróforo? Cuando la zona haya tanta competencia bacteriana que el hierro sea carencia, ¿sí? También lo vamos a ver en cultivos artificiales en la fase de declinación bacteriana, cuando ya las nutrientes empiezan a disminuir y es necesario que esta toxina cumpla la función de sideróforo.
para la bacteria cumple esta función, en nuestro organismo la función es totalmente diferente. ¿Sí? Otra de los factores de virulencia que posee esta Corynebacterium diffederea es una neurominidasa, que le va a permitir colonizar más fácilmente la zona nasofaríngea. También tiene una hialuronidasa que lo que hace es un factor fusión, le va a permitir a la bacteria fusionarse a nuestras células y permanecer ahí sin que sea. Y también va a tener un antígeno K, que no va a provenir de una cápsula en este caso, sino que va a estar en la pared y que cumple funciones de antifagocítica, ¿sí? Dentro de todos estos factores de virulencia es que le permiten colonizar para posteriormente eliminar la toxina, que es el factor de virulencia principal. Entonces, aquellos huéspedes susceptibles que tengan colonizado la nasofaringe con esta bacteria, Corynebacteria, que posea el gen TOX, a partir de un periodo de incubación de 1 a 4 días, la bacteria va a generar esta exotoxina. La exotoxina va a ser eliminada al medio y va a producir necrosis en el área de colonización. También la toxina puede ser vehiculizada en el torrente sanguíneo y producir lesiones a distancia. ¿Qué es lo que hace esta toxina? El segmento B se va a fijar a la célula blanco y el segmento A va a ingresar dentro de la célula y va a actuar este segmento A inactivando el factor de locación A, que es una RNA translocasa, lo que va a producir finalmente la inhibición de la síntesis proteica dentro de la célula que posea donde vaya a estar esta toxina. Por lo tanto, va a detener la elongación de la cadena polipeptídica. Vamos a ver en este pequeño dibujo, ¿sí? Tenemos una corinebacteria que posee el gen TOX, por lo tanto, en la fase de declinación bacteriana va a producir la exotoxina, esa toxina va a salir, se va a fijar a un receptor de la célula blanco, se va a internalizar y el fragmento A va a unirse a este factor de elongación 2, bloqueándolo, no pudiendo elongar la cadena polipeptídica, por lo tanto va a detener la producción de polipéptidos o de proteínas necesarias para que la célula pueda proseguir su desarrollo, la célula humana, ¿no es cierto? Bien, entonces, cuando estemos colonizados por esta agente y produzca la toxina, se va a formar una pseudomembrana grisácea o negra. Esa es una característica muy patognomónica de la infección por Corynebacterium. Se va a observar en las fauces cuando uno intenta tocar o extraer esa membrana grisácea o negro, por debajo de ella esa membrana es bastante friable, se puede romper y quitar con facilidad, y por debajo vamos a ver edema y lesiones de fácil sangrado. Pero esta pseudomembrana puede crecer en forma abrupta, puede crecer en forma indiscriminada y producir obstrucción de la vía aérea. Hay escasa diseminación bacteriana a partir de este sitio de colonización. Lo que sí se va a diseminar es la toxina, ¿sí? Entonces, en nasofaringe va a ser una tóxica infección y posteriormente esta toxina puede vehiculizarse hacia otros órganos o a otros tejidos de nuestro cuerpo, como pueden ser corazón, como pueden ser músculo, como puede ser riñón. Bien, ¿dónde la vamos a encontrar? Estas toxinas, estas bacterias con el gen TOX, los vamos a encontrar en lugares endémicos en el planeta, como pueden ser Rusia, Ucrania, Afganistán, lugares donde la vacunación para la difteria no está muy desarrollada, no está muy diseminada. En Argentina, por suerte, hay una vacunación y tenemos bastante control de Corynebacterium diphtheriae. Hace muchos años que no hay casos de difteria autóctona, ¿sí? Lo cual hace difícil el diagnóstico porque no estamos acostumbrados a observarla, ¿sí? La forma faucial, la que se produce en las fauces, es la más común. Es de inicio brusco, va a haber odinofagia, va a haber dolor al tragar, va a haber congestión faríngea y se va a ver el síndrome, la característica esta de la pseudomembrana. Es bastante diferente la observación clínica del aspecto de la faringe en una faringitis vírica o en una faringitis estreptocócica de una faringitis por Corynebacterium diphtheriae. Pero tenemos que tener el ojo avisado, ¿sí? Como no hay muchos casos, a veces puede pasar desapercibida, hay que tener cuidado. Bien,
va a producir afectación sistémica a causa de la toxina, no por diseminación bacteriana. También nos vamos a encontrar con una difteria cutánea, donde la colonización de esta corinebacteria es en la piel y ocurre fundamentalmente en los trópicos, que ocasiona unas lesiones ulcerosas crónicas que presentan esta pseudomembrana, y la diseminación sistémica es bastante pobre, no hay una gran diseminación, pero sí las lesiones ulceradas estas no curan espontáneamente y no remiten, ¿sí? Son bastante crónicas. Se da fundamentalmente en lesiones en el trópico. Bueno, un caso de lesión de afectación nasofaringe, fíjense la inflamación de la faringe, y acá vemos la característica pseudomembrana que se puede prolongar e inclusive obstruir la vía aérea. Esta es una lesión de una úlcera por difteria cutánea. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? El diagnóstico es fundamentalmente clínico, por lo tanto va a ser bastante difícil, vamos a tener que estar acostumbrados a ver esto. Como en Argentina hace muchos años que estamos vacunando por difteria, no hay casos activos, es muy raro encontrarla y es muy difícil que la tengamos observada, ¿sí? Sí va a ser un dato epidemiológico importante si el paciente proviene de una zona endémica o no tiene su carnet de vacunación al día, nos puede alertar de la presencia de difteria. Y por último, un diagnóstico microbiológico, que es recuperar a la bacteria de estas lesiones nasofaringes. Ahora bien, no es una bacteria que crezca en medios habituales, por lo tanto, también tenemos que tener preparado el laboratorio con medios de cultivo especiales, medios de cultivos selectivos y diferenciales para poderla recuperar, los cuales no están disponibles en todos los laboratorios. Bien. Un medio, por ejemplo, típico en el cual van a crecer las corinebacterias es el medio de Loeffler. Este medio va a inhibir la flora acompañante que podemos tener en nasofaringe y nos va a permitir observar a las difterias como colonias blancos grisáceas. Pero nos va a mostrar todas las difterias, ¿sí? No nos va a mostrar aquellas difterias que tengan el gen TOX, ¿sí? Para ver eso vamos a tener que requerir de biología molecular o de la búsqueda de la toxina. Otro medio de cultivo diferencial que tenemos es el medio del amazulo, donde las colonias se van a ver como grisáceas o negras, ¿sí? Si vemos, por ejemplo, en un agar sangre van a crecer como colonias blancas, pero indistinguibles de otras bacterias. En cambio, en un mueller telurito o en un mueller de Loeffler, la vamos a poder ver como colonias pigmentadas. Bien, sí podemos como tratamiento dar una antitoxina una vez que hicimos el diagnóstico. Podemos dar una antitoxina para que esta antitoxina, que es un suero hiperinmune, bloquee a esta toxina antes de que ingrese a la célula y de esta manera no inhibir la síntesis proteica. ¿Sí? Y lo otro que podemos hacer es una antibiótico-terapia para disminuir las bacterias que podamos tener colonizando la nasofaringe y que no nos permitan eliminar la toxina. Bien, como profilaxis hay una vacuna, esta vacuna está en el calendario de vacunación nacional, la vamos a encontrar en la sextuple, en la quíntuple, en la cuádruple, en la triple y en la doble bacteriana.